Hola a todos, hoy nos corresponde ver lo que se conocen como los ciclos y bucles en JavaScript. Vamos a estar viendo en esta oportunidad los ciclos for, los ciclos while, el ciclo do while y las condiciones break y continue. Continuamos en el módulo número 2 que se trata de control de flujo. Estamos en la clase número 6, ciclos y bucles. Comenzamos a ver entonces estos dos temas, lo que se conoce como el for, el while, el do while y el uso de las palabras clave break y continue. Comenzamos definiendo qué son los ciclos. En JavaScript, los ciclos o bucles son estructuras de control que te permiten ejecutar un bloque de código varias veces de manera repetida. Esto es fundamental para optimizar nuestro trabajo y hacer programas más eficientes. ¿Qué nos permiten los ciclos bucle? Automatizar tareas repetitivas, reducir código redundante, ¿ok? Porque si tú tienes muchos códigos, por ejemplo, varias líneas de código, mediante un for, tú puedes reducir tantas líneas de código, lo puedes reducir a su mínima expresión. Y eso es lo que permite hacer un código más eficiente. Y también nos permiten recorrer estructuras de datos como los arrays, que no lo hemos visto, pero sabemos que existen estructuras de datos como array, objetos, que pueden ser iterados. Vamos a ver la sintaxis básica del for. La puedes observar aquí. La sintaxis básica, primero la palabra reservada for, seguido de entre paréntesis. Vamos a colocar estas tres condiciones, que es la inicialización, se conoce como la inicialización, luego la condición y por último la actualización. Luego abrimos y cerramos estas llaves que observas para crear el bloque de código, y todo lo que coloquemos dentro de ese bloque es lo que se va a llevar a cabo de acuerdo a las condiciones que ofrece el for. Aquí podemos ver un ejemplo más real donde tenemos primeramente lo que es el inicio, la inicialización. Fíjate que le estamos declarando una variable que la estamos llamando i. Convencionalmente siempre se usa la i, sin embargo no es obligatorio. Puedes usar diferentes tipos de nombres dependiendo de qué vas a recorrer. Incluso cuando haces un for anidado, puedes utilizar, por ejemplo, la letra I, la letra J. Allí no hay ningún tipo de problema. Luego tenemos la condición donde la variable que declaramos al inicio, por ejemplo, esta condición es siempre sea menor a 5. Y luego tenemos la actualización, que no es más, en este caso estamos actualizando, es aumentando la variable en 1. Luego, entre las llaves, en el bloque, como lo observas aquí, nosotros ejecutamos el comando, que en esta oportunidad estamos ejecutando el comando console.log, donde estamos imprimiendo este string, iteración número más concatenación de nuestra variable. Vamos a explicarte cómo es el movimiento del ciclo for. Aquí tenemos, por ejemplo, el funcionamiento. Definimos nuestro ciclo for. Lo tenemos aquí. Y comenzamos con la primera iteración. Observamos que en la primera iteración nosotros sabemos que i vale 0, que es esta variable que tenemos aquí, que es la inicialización. Luego se evalúa la condición, que es esta que tenemos aquí. La estamos representando aquí, donde i tiene que ser menor a 4. Si la condición es falsa, el ciclo for termina la condición y continúa el programa en su ejecución. Pero en este caso, observamos que la condición fue verdadera, por lo tanto se viene a ejecutar nuestro código que tenemos dentro del bloque. Recuerda que el bloque está delimitado por llave. Entonces ejecutamos el código, que no es más que imprimir la variable i, que en este caso vale 0, como lo observas aquí. Muy bien, posteriormente viene el proceso de actualización. Este proceso de actualización no es más que este parámetro que tenemos aquí, la actualización, que en este caso nosotros estamos aumentando en 1 la variable. Por lo tanto, se repite ahora nuevamente la iteración. En la segunda iteración ya sabemos que aumentamos la i, la aumentamos un valor, por lo tanto, antes valía 0, ahora vale 1. Posteriormente evaluamos nuevamente la condición,
donde i debe ser menor a 4, tenemos que la condición se cumple, por lo tanto va a ejecutar este código. Fíjate que tenemos en nuestra terminal la ejecución del console.log con el valor de i que vale 1. Posteriormente viene el proceso de actualización, el que tenemos aquí. Aumentamos i en 1, lo que quiere decir que i ahora va a valer 2. Vuelve otra vez la otra iteración, donde i, que es la tercera iteración, vamos a ver que i vale 2. Hacemos la condición, mientras que i sea menor a 4, si se cumple, por lo tanto, se procede a ejecutar el comando, que en este caso es un console.log, que está imprimiendo ahora la variable que vale 2. Posteriormente, actualizamos nuestra variable, ahora ya no va a valer 2, sino va a valer 3. Y continuamos con el proceso. En la siguiente iteración, que es la cuarta, ya sabemos que i vale 3. Vamos entonces a la condición. Tenemos nuestra condición que i debe ser menor a 4. Fíjate que esta es la condición. Tenemos que se cumple, por lo tanto debería ir al bloque console.log e imprimir el valor de i. Tenemos que imprimimos entonces el valor de i, que ahora vale 3. Posteriormente viene el proceso de actualización nuevamente. Recuerda, aquí tenemos el proceso de actualización. En este caso nosotros estamos incrementando i. Pudiera darse otro tipo de actualización. Y continuamos con la próxima iteración. Ya sabemos que i en este caso vale 4. Porque ya se ha ido aumentando. Entramos entonces a la evaluación de la condición. I es menor a 4. Y tenemos que la respuesta es no, porque es igual. Por lo tanto, debería irse por este camino y terminar la ejecución del ciclo for. Por lo tanto, una vez que termine, se sale ya del for, no sigue ejecutando y continúa entonces con el resto del código. En este caso, todo el código que esté escrito ya fuera del for sigue su ejecución. Visto esto, entonces ya entendimos el proceso del for. Por supuesto, esto ocurre a la velocidad de la luz y vamos a ver entonces un ejemplo más real. Vamos a Visual Studio. Ok, ya me encuentro en una carpeta que llamé clase 6. Vamos a crear, seguimos trabajando con la consola del navegador. Por lo tanto, vamos a crear un archivo, lo vamos a llamar index.html. Nuestro script. Vamos a abrir nuestro archivo. Abrimos nuestra consola, probamos nuestra consola, console.log. Y observa que está funcionando. Ok, vamos a ver el ejemplo del ciclo for. Recordamos entonces que el for, la palabra clave for, entre paréntesis ponemos la inicialización, que en este caso vamos a iniciar la variable i igual a 0. Separado con punto y coma, eso es importante. Vamos a hacer la condición, en este caso, mientras que i sea menor a 4, por ejemplo, punto y coma, la actualización que será i más, aumentamos en 1. Abrimos y cerramos llave. Dentro vamos a ejecutar nosotros nuestro código, en este caso es un console.log, donde vamos a concatenar un string que dice el valor de i es 2 puntos, espacio, concatenamos con la variable i. Vamos a ejecutar este código y veamos qué pasa. Observa que se imprimió 4 veces, el ciclo for fue recorrido. Si nosotros aumentamos esta variable, por ejemplo a 10 veces, esta condición, perdón, actualizamos y se imprime 10 veces, del 0 al 9, hay 10 iteraciones. Nosotros también podemos iniciar, por ejemplo, en 1 el i. Si nosotros guardamos y actualizamos, fíjate que inicia en 1, del 1 al 9. Si queremos que imprima hasta el 10, puede ser que la condición nosotros la actualicemos a mientras que i sea menor o igual a 10. Si nosotros corremos,
Fíjate que ahora se imprime del 1 al 10. ¿Ok? Por supuesto, aquí nosotros podemos colocar cualquier tipo de bloque de código según la lógica de nuestro programa. Por supuesto, aquí como estamos haciendo un pequeño ejemplo, estamos ejecutando solamente un console.log. Otra forma que funcionaría, nosotros pudiéramos colocar esta variable, pudiéramos colocarla afuera, pero raramente se usa así. Pudiéramos definir la variable i afuera y ejecutar nuestro código de esta forma. También es válido, pero raramente se trabaja así. Por lo general siempre vas a ver un for de esta manera. Por supuesto, el nombre de la variable puede variar. Si quieres lo puedes llamar j. Por lo general no se hace mucho énfasis aquí en el nombre de la variable porque simplemente es para hacer el recorrido como tal. Aquí hay un error, j igual a 10. Dice que i no es definido. ¿Dónde estamos usando i? Aquí. Cambiamos la j. Corremos nuestro código y fíjate que funciona. Nosotros podemos poner, por ejemplo, aquí 100. Guardamos. Y observa que se imprime 100 veces. Y por supuesto, una vez que termine el for, nosotros podemos seguir ejecutando código normalmente. Vamos a colocar esto un poquito más pequeño. Guardamos. Fíjate, hizo la iteración completa del código y se imprimió entonces más abajo el console.log del string continuación. Ahora vamos a ver el ciclo o la estructura while. Aquí tenemos la sintaxis básica. Está formada por la palabra clave while, que es mientras en inglés. Tenemos entre paréntesis la condición y tenemos nuestro bloque de código con llave abierta y cerrada. Dentro tenemos lo que se va a ejecutar si esta condición se cumple. ¿Ok? Veamos un ejemplo real. Fíjate que tenemos aquí nuestra estructura while, la palabra reservada while. La condición es contador menor que 5. Aquí estamos definiendo la variable contador. Aquí sí se trabaja de esta forma. Definimos la variable contador. Tenemos nuestra condición. Y dentro del bloque ejecutamos nuestro comando. En este caso estamos ejecutando un console.log donde estamos haciendo la concatenación del string contador más el valor de la variable contador. Importante, fíjate esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la actualización de la variable, que es el valor que tú veías en el ciclo for, lo veías al último. Fíjate que la actualización de la variable la estamos colocando dentro del bloque. ¿Qué pasaría si tú no colocas esta actualización? Pues el bucle sería infinito y tu programa entonces se rompería porque fuera infinito y se colgaría el programa. ¿Ok? Porque siempre contador va a ser 0 y siempre se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, cada vez que pase por el ciclo deberíamos actualizar nuestro contador para que cuando llegue a 5 ya el contador, ya la condición no se cumpla y por supuesto salga del ciclo while. Vamos a ver el funcionamiento del ciclo while. Ok, tenemos nuestro ciclo while, tenemos aquí. Fíjate, estamos definiendo la variable contador. Tenemos aquí nuestra condición donde contador siempre va a ser menor a 4. Ejecutamos nuestro código y actualizamos nuestra variable contador. Vamos a ver, en la primera iteración tenemos que contador vale 0. La condición, aquí contador es menor que 4, por lo tanto se cumple. Donde tenemos entonces que la variable i vale 0. Luego seguimos al proceso de actualización, donde establecemos que el contador se aumenta en 1. Aquí está el proceso de actualización.
Y continuamos entonces a la siguiente iteración. Vamos a la segunda iteración donde contador vale 1. Vamos a la condición. Contador es menor que 4. Sigue siendo menor que 4. Por lo tanto, entonces imprimimos el valor de la variable contador. Actualizamos la variable contador. Volvemos a la otra iteración. En este caso es la tercera iteración donde contador ahora vale 2. Evaluamos la condición, contador menor que 4, sigue siendo verdadero, por lo tanto imprimimos en el console.log, imprimimos la variable de contador y actualizamos la variable de contador. Ahora, en nuestra siguiente iteración, que viene siendo la cuarta, tenemos que la condición es contador es menor que 4. Fíjate que contador vale 4, por lo tanto la condición no se cumple y el ciclo termina. Y el código restante se continúa ejecutando. Entonces vamos a ver un ejemplo real con el código. Okay, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Comenzamos entonces con nuestra palabra clave while. Entre paréntesis colocamos la condición y entre llaves colocamos el código. Vamos a definir una variable que la vamos a llamar contador. Esa variable contador va a iniciar en 0. Y nuestra condición va a ser mientras contador sea menor a 5, nosotros vamos a imprimir console.log, vamos a imprimir el valor de contador es 2 puntos, damos un espacio y concatenamos el valor de la variable contador. Y luego, importante, es actualizar nuestra variable, porque si no el ciclo va a ser infinito. El programa tiene que buscar alguna manera de terminar el ciclo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es contador se va a incrementar en cada iteración, se va a incrementar en 1 para que haya un momento que ya la condición no se cumpla y se siga ejecutando el código. En este caso vamos a colocar un console.log por aquí, seguir ejecutando. Muy bien, vamos a probar, guardamos, actualizamos. Ok, se imprime 5 veces y continúa el ciclo. Si no le ponemos este valor, es importante, recuerda, el ciclo va a ser infinito y quizás tu computador se cuelgue. Tendrías que cerrar el navegador y volverlo a abrir. Entonces, sería un desastre. Vamos a actualizar nuestra variable aquí, por ejemplo, a 100. Y observa que se imprime 100 veces. Ahora, te podrás estar preguntando cuándo usar un while y cuándo usar un for. Nosotros usamos un for cuando sabemos exactamente qué cantidad de veces quieres que se repita una acción. Por ejemplo, vamos a borrar esto aquí. Por ejemplo, el for nosotros lo establecemos de esta forma. Led igual a 0, mientras la condición es i menor que 4, por ejemplo, puede ser menor o igual que 5. Y actualizamos entonces nuestra variable. Hacemos un console.log e imprimimos la variable. En este caso es i. Nosotros tenemos este for, nosotros corremos y automáticamente todo bien. Nosotros sabemos que este for va a durar 5 veces porque le estamos dando esa condición. Igual nosotros en el while, cuando te estoy dando el ejemplo, en este caso el while está haciendo lo mismo que el for, mientras que contador, vamos a colocar la variable contador por aquí. Si nosotros lo ponemos así, mientras que contador sea menor a 5 o a 6,
imprimes contador. Y aquí actualizamos contador a más. Vamos a poner aquí un separador. Que se imprima un separador allí. Si nosotros corremos, vamos a colocar aquí 5. Fíjate que el resultado es el mismo, ¿no? Estamos haciendo el mismo resultado. Aquí sabemos que nuestra variable contador vale 5. Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes cuál es el número de veces que va a correr el while? Se puede dar, por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeño, se me ocurre que hagamos aquí un pequeño juego. Vamos a hacer aquí un pequeñito juego. Vamos a colocar aquí, vamos a hacer como salir. El juego se va a llamar salir, que va a consistir en una variable que vamos a llamar comando, por ejemplo. Ese comando va a ser igual a la palabra salir. Sígueme aquí para que lo vayas entendiendo. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una condición. Mientras true sea true, true siempre va a ser true a menos que lo niegues, ¿no? Siempre, mientras true sea true, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una variable aquí que se llame, por ejemplo, res de respuesta. Vamos a utilizar una función que no hemos visto hasta ahora de JavaScript, se llama prompt, que es un input que te va a permitir meter datos a tu programa. Entonces ya vas a ver cómo funciona. Y aquí abajo vamos a colocar una condicional if que diga mientras si la condicional evalúe, si la respuesta res, la variable res es igual a salir, entonces nosotros salimos de la ejecución. ¿Cómo salimos? Con esta palabra que la vamos a ver más tarde en este video, que es el break. De lo contrario, vamos a, por ejemplo, a imprimir un console.log. Console.log. Intenta de nuevo. Entonces, si analizamos este pequeño jueguito que hacemos aquí, si lo analizamos, tenemos que la condición va a ser que mientras esto sea verdadero, que siempre va a ser verdadero, nosotros vamos a definir un prompt, vamos a mostrarle un prompt al usuario donde le va a pedir un dato. Nosotros tenemos que ese dato se va a guardar en la variable res y se va a evaluar que ese dato sea igual, perdón, aquí tiene que ser triple igual a salir. Si es igual a salir, entonces ejecuta el comando break, que lo que hace es salir de la ejecución, del terminar el ciclo while, básicamente. Vamos a corregir esto, que aquí no es de asignación, sino de comparación, recuerda, igual a salir. Entonces vamos a ejecutarlo rápidamente. Este sistema, por supuesto, tiene muchas validaciones. Lo estamos haciendo de manera de mostrar el ejemplo de cómo funciona el while. Fíjate que en ningún momento tú estás dando una condición aquí, no sabes cuándo va a terminar esto. Esto va a terminar hasta que el usuario teclee la palabra salir. Entonces, si nosotros corremos este sistema, vamos a correr, fíjate lo que se está mostrando aquí. Esto es, en JavaScript, del lado del navegador, lo que se conoce como un prompt. Esta función que tienes aquí. Esta función lo que hace es que le pide al usuario un valor que vas a colocar aquí. Al darle OK, la variable, la que estás colocando aquí, que se llama res, va a obtener el valor de esa que se introdujo aquí. ¿Okay? Entonces viene la condición, hace esta condición. Si no se cumple esa condición, el ciclo se va a ir repitiendo hasta que se termine el ciclo.
Vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a colocar una palabra cualquiera. Hola, por ejemplo. Le damos OK. Fíjate que se imprime, intenta de nuevo y nuestro prompt no desaparece. Le doy otra vez hola y el prompt sigue estando allí de manera infinita. Le coloco lo que quiera, el prompt sigue estando allí. Ahora, si le coloco la palabra salir, OK, fíjate que ahora sí sale porque entra en, en esta condicional. Entonces ahí está la diferencia más clara que hay entre el ciclo for. Con el ciclo for no puedes hacer esto, porque tú con el ciclo for tienes que tomar en cuenta cuándo va a terminar el programa, cuántas veces va a iterar el programa. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver lo que se conoce como el do while. Esta es la sintaxis básica, do while. Fíjate que está compuesta por la palabra clave do. Tenemos la apertura y el cierre de la llave para establecer nuestro código dentro de las llaves. Y después se lleva a cabo la condición con la palabra clave while y entre paréntesis la condición. Fíjate que el proceso es como al revés, ¿no? Al revés del ciclo while. Vamos a ver un ejemplo aquí. Fíjate que tenemos la variable contador. Contador va a ser igual a 0. Tenemos entre el do, tenemos el bloque, se va a cumplir el console.load y se va a actualizar nuestro contador. Luego entra en la condición. Mientras contador sea menor a 5, este código ya se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la característica principal de este ciclo do while? Que garantiza que la primera iteración se lleve a cabo. Es decir, cuando se corre el ciclo, siempre, por lo menos una vez, se va a llevar a cabo el código. Después de esa vez, si se cumple la condición, se sigue llevando a cabo mientras se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, entonces por lo menos se llevó a cabo una sola vez. Entonces creo que al ya entender lo que es el ciclo while, podemos entender lo que es el ciclo do while. Un ejemplo. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Y hacemos otra vez. La variable count o contador va a ser igual a 0. Vamos inicializando. Hacemos el do while. Do, hacemos el bloque. Y luego el while. La condición, mientras count sea menor a 6, nosotros aquí dentro vamos a establecer el código, que en este caso console.load, donde vamos a imprimir la variable count. Vamos a concatenarlo con un string. Este es el valor de mi variable. Dos puntos, un espacio y aquí concatenamos con el signo más. Muy bien. Y por supuesto, la actualización de la variable, porque si no esto entra en un bucle infinito de esta manera. Vamos a poner esto para que se vea mejor. Vamos a limpiar aquí y vamos a actualizar. Fíjate que se imprimen correctamente todo. Pero ¿qué pasa si yo a mi variable contador, por ejemplo, la pongo en 7? Tú estás observando que 7 no entra aquí en esta condición, no se cumple. Pero vamos a ver qué pasa. Si guardé y actualicé, fíjate que se imprimió mi variable. O se llevó a cabo mi código. Aun cuando mi condición no se cumplía. Observa. Vamos, por ejemplo, a cambiar aquí la variable sea 65. Vamos a ponerle 100. Actualizamos. Y solamente se va a cumplir una sola vez. Porque entró aquí, garantiza siempre una sola, que se cumpla la primera. Y por supuesto, como no cumple con esta condición, no se va a cumplir.
Ahora, si yo le pongo aquí, mientras mi variable sea menor o igual a 600, vamos a ver qué pasa. Actualizamos. Ahora fíjate, se imprimió desde el valor inicial de mi variable, que es 100, hasta el 600. ¿Okay? Mientras más número lo pongo, si yo pongo este número exorbitante, por supuesto, depende del procesador de tu máquina, se va a tardar o no se va a tardar, se va a colgar o no se va a colgar. Continuemos. Ahora veamos el uso de la palabra clave break. Break. Vamos a ver la sintaxis básica. Ya lo vimos por allí en un ejemplo anterior. Tenemos el ciclo for, por ejemplo. ¿Qué hace la palabra break? La palabra break simplemente lo que hace es, como lo dice aquí, sale del ciclo automáticamente con la palabra break. Fíjate, tenemos nuestro for, tenemos nuestras condiciones, pero tenemos una condicional if que dice cuando la variable i sea igual a 5, entonces establece un break. Con el break ya él absolutamente sale del for y entonces continuamos con el código restante. O sea, es una manera de terminar abruptamente en este caso, el ciclo for. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a eliminar esto. Vamos a dejar la variable count ahí tranquila. Vamos a poner un ciclo for. Voy a usar aquí el snippet de mi Visual Studio. Okay. Fíjate que Visual Studio coloca la variable como index, no como i. Esa es cuestión de gusto. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar esta condición aquí, que la variable index sea menor a count, contador. Vamos a poner que contador inicie en 0. Y entonces la variable index se incrementa. Y vamos a llevar a cabo el código console.log, donde imprimimos valor, dos puntos, espacio, concatenamos nuestra variable index en este caso. Hasta aquí todo bien, pero ahora vamos a hacer el uso del break. Vamos entonces a colocar aquí un if que diga si index es igual a, digamos aquí por ejemplo 9, entonces nosotros salimos con el break. Aquí cometí un error, no es mayor a, sino aquí colocamos un número, por ejemplo 40. Mientras index sea menor a 40, fíjate que el count está iniciando en 0. Entonces corregimos ahí esa condición, espero te hayas dado cuenta. Entonces fíjate, mientras la condición se cumpla, él va a estar llevando a cabo el for. Sin embargo, cuando él entra esta condición, si esta condición se cumple, fíjate lo que pasa aquí, el break. Funciona el break, entonces se rompe totalmente el for y continúa con la ejecución del código. Vamos a probarlo. Fíjate que imprimió hasta el número 8. Porque cuando llegó al 9, se salió del break, se salió del for y no imprimió esta línea. Automáticamente aquí él salió. Esta línea ya no la tomó en cuenta. Salió abruptamente del código. Si nosotros ponemos por ejemplo esta línea aquí, si queremos que imprima la última línea, podemos hacerlo así, de esta manera. Vamos a guardarlo. Fíjate que aquí imprimió hasta el 8. Pero con lo que acabamos de hacer, por lógica, debería imprimir por lo menos el 9 y salirse. Vamos a actualizar. Fíjate que ahora sí imprimió el 9. ¿Ok? Entonces ya, de acuerdo a la lógica de tu programación, esa palabra break es un comodín muy importante que se usa tanto en el for como en el ciclo while. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la palabra clave continue. Es otro comodín que podemos usar tanto en un ciclo for como en un ciclo while. Aquí tenemos un ejemplo. La sintaxis básica es simplemente la palabra continue. Fíjate que tenemos un for y tenemos una condición aquí dentro, un if, este ciclo if, o la condicional if, perdón. Tenemos que si i es igual a 2, entonces
aplica el comando continuo. ¿Y qué hace el comando continuo? Salta la iteración. En este caso, cuando y sea igual a 2, como lo dice aquí nuestra condición. Quiere decir que no va a tomar en cuenta esa iteración cuando se consigue esta palabra. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a usar este mismo for que teníamos en el ejemplo pasado. Y ahora, en vez de un break, vamos a colocarle aquí un continuo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Este es el único cambio que vamos a hacer. Vamos a colocar continuo. Ok, guardamos, actualizamos. Por supuesto, aquí esto, como no, esto sí lo vamos a eliminar. Lo vamos a dejar así. Ok, actualizamos, guardamos y ejecutamos. Ahora fíjate, dice que esto se va a imprimir mientras que index sea menor a 40. Pero tenemos esta condición que cuando sea igual a 9, haga un continuo. Quiere decir que ahí saltó. Si vemos aquí, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y dónde está el 9? Pues el 9 continuo hizo que lo saltara, que no lo tomara en cuenta, y por lo tanto entonces saltó del 8 al 10, 11, 12, 13, 14. ¿Observas? Entonces es otro comodín que tenemos para nuestra programación. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a colocar que imprima, solamente los valores, por ejemplo, valores par. Entonces podemos hacer aquí, mientras que si hacemos esto, hacemos esta condicional. Si el valor index módulo, ¿recuerdas el módulo? De 2 es igual o es distinto de 0, entonces salta, continúa. Cada vez que el número es impar, aquí le estamos diciendo que evalúe si el número es impar. El módulo, en este caso el resto de 2 del índice sobre 2, si es diferente de 0, entonces saltemos. Debería imprimir solamente los números par que hay entre el 0 y el 40. ¿De acuerdo? Vamos a guardar, limpiamos, actualizamos. Y fíjate entonces, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Solamente imprime todos los números par que hay en nuestro rango de 0 a 40. Y si queremos los impar, simplemente colocamos de esta forma, guardamos, actualizamos. Ahora fíjate que solamente nos muestra los números impares. Entonces este es un uso también importante de la palabra reservada continuo. Ok, continuamos. Ok, vamos a llevar a cabo este ejercicio que pertenece a la actividad anterior donde nosotros vimos la condicional if y vamos a resolverlo entonces. Si no lo has resuelto, vamos a evaluar qué nos pide. Dice que escribe un programa en JavaScript que calcule el precio final de un producto después de aplicar un descuento basado en las siguientes reglas. Tenemos la primera regla que dice: si el precio del producto es menor a $50, no se aplica ningún descuento. Si el precio del producto está entre 50 y 100, vemos que es un rango, se aplica un descuento del 10%. Si el precio del producto es mayor a 100, se aplica un descuento del 20%. Entonces, el programa debe primero mostrar el precio original, el descuento aplicado y el precio final después del descuento. Vamos a borrar aquí, o vamos a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar práctica.html. Continuamos en el navegador. Abrimos nuestro archivo. Vamos a consola. Ok. Vamos aquí rápidamente a pegar nuestras instrucciones. Vamos a hacerlo de manera de comentario. Cerramos un poco aquí.
Este ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a crear una variable que la vamos a llamar el descuento, sería el descuento aplicado. Vamos a igualarla a 0. Vamos a crear otra variable que sería en este caso el precio final, que sería igual a 0, por ejemplo, para comenzar. Bueno, de hecho, a esa variable vamos a pedírsela al usuario. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a crear más arriba una variable que le vamos a llamar precio. Y esta variable va a ser igual a un prom. De esta forma, la función prom de JavaScript. Y aquí vamos a colocar el string introduce el precio del producto, por ejemplo. Entonces, esta función es una función de JavaScript para introducir valores. En este caso, nos va a aparecer una ventana, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y el valor que introduzcamos allí lo va a colocar en el precio que lo vamos a colocar aquí. El precio final va a ser igual a lo que introduzca el usuario, que se va a guardar en esta variable price, precio. De esta forma. Si quiere podemos probar esto hasta aquí. Vamos a hacer un console.log de la variable price, en este caso, lo que va a introducir el usuario. Si nosotros guardamos y actualizamos, observa, introduce el precio del producto. Por ejemplo, 100. Si le damos a aceptar, el 100 se imprime en nuestra consola, como lo estás viendo. Pero algo muy importante es que el prompt, el tipo de dato del prompt es siempre un string. Si nosotros al precio le imprimimos, vamos a imprimir qué tipo de dato es. Por ejemplo, un type of, así, de esta forma. Vamos a guardar, vamos a actualizar, vamos a colocar, por ejemplo, 100. Aceptamos. Fíjate que se está imprimiendo esta línea y nos está diciendo que el tipo de dato es string. Entonces, para resolver esto, al prompt vamos a convertirlo con otra función de JavaScript que se llama parseFloat. Vamos a convertirlo en un valor flotante, por si acaso nos da decimales, de esta forma. Y dentro de esa función vamos a colocar nuestro prompt. Así garantizamos que el valor introducido ya sea convertido en este caso a float, que sería un dato decimal. Si nosotros actualizamos nuevamente, vamos a colocar un valor, por ejemplo 30, aceptar. Ahora fíjate que el tipo de dato es número, así que ya podemos hacer operaciones matemáticas con esa variable. Ok, vamos a borrar aquí y continuamos. Lo próximo que vamos a hacer entonces es la condicional if, donde vamos a evaluar primeramente si el precio es mayor a 100, entonces el descuento, nuestra variable descuento, será de 20%, entonces igual a 20. Muy bien. Ahora, con ayuda de un else if, nosotros vamos a hacer otra segunda evaluación, donde vamos a evaluar, ya aquí estamos haciendo la primera evaluación que estamos haciendo aquí es esta, ¿no? No importa el orden en que lo hagamos, lo importante es buscarle un poco la lógica. Si el precio es mayor a 100, aplica un 20%. Ahora, si el precio está entre, vamos a evaluar esta condición. Si el precio es, en este caso, mayor o igual a 50, y si ese mismo precio es menor o igual a 100, entonces el descuento será de 10%. Entonces la variable descuento será igual a 10.
Entonces, ya obteniendo esos valores, el valor del descuento aplicado, nosotros podemos aquí calcular lo que es el precio final. Entonces, el precio final que está en nuestra variable final price, la vamos a actualizar a lo siguiente. Vamos a colocar nuestro precio, que es el precio que introdujo en este caso el usuario. Le vamos a restar, entre paréntesis, vamos a hacer aquí una operación. Le vamos a restar el descuento aplicado, que sería el porcentaje. Entonces sería el mismo precio por, en este caso, el descuento aplicado, que va a ser el discount entre 100, para que calcule, en este caso, el porcentaje. Muy bien, ahora vamos a imprimir nuestra respuesta. Vamos a evaluar esto rapidito. Tenemos nuestra variable precio final, que la vamos a actualizar. El precio final no es más que el precio que introdujo, en este caso, el usuario, menos el porcentaje de ese precio. ¿Cuál es el porcentaje de ese precio? Lo tenemos aquí, el descuento. Nosotros, al dividir el descuento, por ejemplo, si el descuento es de 20, al dividir 20 entre 100, tenemos que es 0.2, ¿verdad? Al multiplicarlo por el valor del precio, nos va a dar nuestro descuento, nuestro precio ya, o nuestro porcentaje en este caso. Ese porcentaje nosotros se lo vamos a restar al precio que ya el usuario introdujo, y todo ese resultado, por lo tanto, se va a guardar en nuestra variable precio final. Ok, ahora vamos a imprimir entonces los resultados. En este caso sería con console.log. Imprimimos lo que nos está pidiendo aquí, precio original. Sería aquí con un string, precio original, dos puntos, vamos a darle un espacio, vamos a poner una coma y colocamos nuestro precio original, que va a ser nuestra variable price, que es la que obtuvimos de nuestro PROM en este caso. Y vamos a duplicar entonces este console.log para imprimir nuestra siguiente respuesta, que va a ser el descuento aplicado. Vamos a copiar aquí y copiamos aquí. El descuento aplicado es, en este caso, vamos a colocar la variable descuento y podemos concatenarlo con el string porcentaje para que muestre el porcentaje como tal. Ahora vamos a imprimir la siguiente respuesta, que sería el precio final después del descuento. Sería esto. Vamos a duplicar aquí y vamos a poner el precio final después del descuento. Precio final, vamos a colocarlo un poco más corto. Precio final, de esta forma. Ok, el precio final sería nuestra variable final price. Entonces, de esta forma tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a probarlo. Vamos a expandir un poco aquí, vamos a actualizar. Sale nuestro PROM. Vamos a poner el valor, por ejemplo, de 50. Le damos a aceptar y vamos a ver nuestra respuesta. Tenemos que el precio original es 50, el descuento aplicado es el 10% y el precio final es el 45%. En este caso vamos a concatenar aquí también de esta forma. Vamos a actualizar. Vamos, por ejemplo, a colocar 60. Vamos a aceptar. Precio original 60. El descuento aplicado es 10%. Y nuestro precio final es de $54. Aquí vamos también a concatenar con el string de dólar. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a probar otro valor. Por ejemplo, 120, que nos haga un descuento del 20%. Aquí
Aquí está, precio original 120, descuento del 20%, nuestro precio final sería de 96. Perfecto. Y si, por ejemplo, aplicamos una cantidad que no aplique descuento, por ejemplo 26, aquí está, precio original 26, el descuento aplicado es 0%, por lo tanto nuestro precio final queda en 26. Muy bien, entonces con este ejercicio nosotros practicamos lo que es la condicional if, que pertenece ya al capítulo anterior. Tenemos nuestro condicional if, también aquí estamos usando valores lógicos y esto nos ayuda a desarrollar un poco nuestra lógica. Tú puedes resolverlo de otra forma, existen muchas maneras de resolver este ejercicio, así que bueno, te recomiendo que practiques y continuamos entonces. Claro está, este ejercicio necesita sus validaciones, pero no quiero agobiarte con esto. ¿Cuáles son las validaciones? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el usuario coloca string en vez de números? Si le damos a aceptar, fíjate que aquí nos da resultados inesperados. ¿Okay? Entonces las validaciones, tendríamos que validar que el usuario siempre coloque un número. Entonces, para ello lo estaremos viendo cuando estemos ya trabajando con las validaciones. Por los momentos, no te preocupes por eso. Vamos paso a paso. Ahora, para la próxima clase, haremos este pequeño programita donde dice que escribe un programa en JavaScript que, primero, use un ciclo for para recorrer los números del 1 al 20. Tenemos en la segunda petición, si el número es divisible por 3, imprima este string. Si el número, en la tercera petición, si el número es divisible por 5, imprima este string. Y si el número, como cuarta petición, si el número es divisible por 3 y 5, imprima este string. Y por último tenemos, si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprima, en este caso, el número original. Entonces esta actividad corresponde a lo que es el bucle for, el while, el do while, que es correspondiente a esta clase. La próxima clase estaremos viendo, seguimos con el módulo 2, seguimos con el control de flujo, estaremos viendo la clase número 7, que es el manejo de errores. Vamos a ver el uso del try, catch y el finally, y vamos a ver cómo estaremos manejando el lanzamiento de errores con el prove, de esta forma. Entonces vamos a dejar esta clase hasta donde nos encontramos. Por favor, apóyanos con un like para continuar. Suscríbete si no lo has hecho. Entonces nos vemos en la próxima clase. Recuerda, no se trata del destino, sino del camino. Nos vemos, chao.